Bueno, a lo que vinimos. Google. Hablemos. Okay. Google, como bien señala Eliana al inicio de su columna, de su última columna, cuando uno se compra un teléfono, Apple, no, mejor la voy a citar. Ella dice, si bien nos parece normal y quién sabe hasta deseable que cuando compramos un nuevo celular venga con algunos servicios preestablecidos, como el motor de búsqueda de Google, Google Maps o el servicio de correo electrónico de Gmail, ahí está, y toda su suite de servicios, esto no debería ser así porque atenta contra la libertad de elección de usuarios y usuarias. Se estarán preguntando seguramente algunas y algunos, pero no que es así, pero así viene. Naturalmente es así. Claro, ha sido creado de esta manera. El teléfono no va a estar vacío. Sí. A ver, Eliana. A ver, cuando uno compra el dispositivo, por supuesto lo tiene que comprar con un software. Aunque podría ser que solo compres el dispositivo, o sea, solo el celular, sin nada de software. Virgen. Podría ser. Ni siquiera virgen, así, nada. Lo enciendes y no hay nada, ¿no? Puede ser. Como una caja vacía. Sí, entonces en realidad estamos comprando el dispositivo y el software. O sea, no solo estamos comprando un celular. Ahora, ese software, esos servicios que corren, que están en el celular, podrían ser o deberían poder ser de cualquier empresa. Es decir, según mi elección. Si, por ejemplo, yo no quiero, por alguna razón, tener el motor de búsqueda, que ese es el principal problema de este juicio, de Google, sino que quiero tener DuckDuckGo, que cuida más mi privacidad. Yo sé que no se conoce tanto. No se conoce casi nada. No, o Bing, creo que se conoce un poquito más. Debería poder instalarlo yo, sin que esté preestablecido y que además no pueda desinstalar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Google ha pagado a algunas empresas para que el software preestablecido que estén en los celulares sean los de esa empresa, los de Google, los de Alphabet se llama la empresa. Esto ya plantea una gran ventaja porque inmediatamente nosotros, cualquier búsqueda, se escribe con Z o con S, Google, ¿no? Sí. Y uno entra ahí y por lo tanto se hace una espiral masiva, ¿no? Y también se crea esta idea de que el único posible motor de búsqueda, que ni siquiera sabemos que se llama motor de búsqueda, es Google. O sea, Google es el Internet, digamos, ¿no? Entonces, me parece natural, me parece incluso incómodo pensar en otro tipo de buscador. Claro. Y se produce entonces de hecho, un Eliana, monopolio. Disculpa, ni siquiera está en la mente, por eso decimos, a ver, googlea. Uno no dice, a ver, busca, qué buscador tienes. Ni siquiera entramos en esa elección. Googlea. Porque pareciera que es la única. Que es la única Estoy opción. Hablando del común de los usuarios. Sí. Entonces, hay un juicio que se ha comenzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Google por una conducta antimonopólica. ¿Qué significa esto? Que Google paga, digamos, a Apple, paga a Samsung Electronics, paga a empresas de telecomunicaciones, paga a otras empresas para que por defecto se llama, ¿no? Para que el buscador por defecto sea Google, sea google.com, digamos, que es donde entramos para hacer búsquedas. Entonces, esto en sí mismo pareciera que no es un problema porque finalmente, bueno, entonces que suceda lo mismo con otros buscadores o finalmente, ¿cuál es el problema si lo que yo quiero es buscar y Google me resuelve, ¿no? El problema es que Google tiene un negocio, uno de los principales negocios de Google es vender publicidad en su motor de búsqueda. Claro. Esto significa que cuando yo hago el perjuicio de las empresas, como hemos dicho hace un momento, ¿no? Sí, es Bing, DuckDuckGo, etcétera. Entonces, digamos, yo hago una búsqueda en Google y las primeras respuestas a esa búsqueda. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio? ¿Por qué no ponemos en la mitad de la pantalla Google? Lo teníamos por ahí. Sí. Y vamos a poner para ver qué nos sale y ahí lo vas explicando, ¿te parece? Perfecto. A ver, pongamos en una media pantallita, lo van a listar. Ponemos el buscador Google. ¿Qué podemos buscar? Vamos. Algo, digamos, a ver si sale algo un poco más comercial. Busquemos celulares o, no sé, muebles, muebles de living. Ya, eso. Muebles de madera, por Muebles ejemplo. de madera. Ya. Listo. A ver, veamos qué pasa. Ya lo tenemos. A ver, pongamos muebles de madera. Muebles de madera. Enter. Ya.
Ok, viene con imágenes. Acá no, porque no está sucediendo, pero bueno, no importa. También es un mercado pequeño. Lo que suele suceder es que las primeras respuestas son publicidad, dicen publicidad, no es que nos engañan, ¿ya? Dicen, esto es publicidad. Entonces, las empresas pagan por aparecer en las primeras búsquedas. Pero de hecho ahí aparece, por ejemplo, Construex Bolivia es una empresa. Pero eso no dice publicidad, es decir, no le están pagando a Google en este caso para aparecer en las primeras respuestas. ¿Por qué? Porque el mercado boliviano es pequeño, ¿sí? Normalmente en búsquedas más grandes va a haber este fenómeno, o sea, que se le paga a Google para aparecer en la primera página, porque la segunda página casi nadie ve, ¿no? En la primera página de respuestas a una búsqueda. Entonces, eso le genera a Google una enorme cantidad de dinero porque como tiene prácticamente un monopolio de mercado, puede vender la publicidad, lo que no podría hacer Bing, lo que no podría hacer DuckDuckGo porque no es interesante entrar a utilizar ese motor de búsqueda. Entonces, básicamente el juicio, los alegatos del juicio dicen esto, que porque Google ha pagado a varias empresas para ser el software por defecto, el motor de búsqueda por defecto, y que eso le permite tener un negocio prácticamente monopólico de publicidad de búsquedas. Entonces, eso es una conducta antimonopólica, es decir, promonopólica, que está yendo en contra de una libre competencia y un libre mercado en detrimento de las otras empresas. Dicen que van a apelar, ¿no? Sí, porque además Google tiene algunos argumentos, no diría yo válidos. A mí me alegra que pase esto. Y debe tener un par de buenos abogados también. Claro, dice... No, la razón por la que la mayor parte, el 90% del mercado de búsquedas en Internet en Estados Unidos está acaparado por Google, ¿ya? Y ellos dicen, esto sucede no porque nosotros tengamos una conducta monopólica, sino porque somos el mejor buscador. Y es probable que sea cierto, pero son el mejor buscador porque tienen la posibilidad de acaparar la mayor parte del mercado. Entonces, sí, ¿qué es lo primero? ¿Es el huevo o la gallina? ¿No? Claro. Entonces, van a apelar. Es probable que ahí, además, hagan un lobby más intenso. No se ha dado la sanción, es decir, no se ha dicho qué es lo que se le va a cobrar a Google, porque seguramente va a ser algo económico alrededor de esta conducta monopólica. Aquí lo que me preocupa, digamos, bien esto... Entiendo, Estados Unidos no habla de derechos humanos muy fuertemente cuando habla de Internet. Lo que está hablando es de una libre competencia, es decir, entre tratar de que el mercado sea justo para los competidores, pero no está hablando de los derechos de las personas. Y de hecho, el alegato es como de 400 páginas, es enorme. Y hay partes en las que mencionan las otras empresas que no tienen acceso a los mismos datos que tiene Google. Es decir, las empresas están peleando también para poder tener la información de usuarios y usuarias de manera que puedan mejorar sus servicios, pero también, quién sabe, espiar en la vida de las personas. Es con lo que acabas tu columna y sí. Es el derecho de reservar o no nuestra información, ¿no? Correcto. Entonces, en todo el juicio, digamos, bien que se encuentre que Google, porque evidentemente Google y otras empresas también tienen conductas monopólicas. Y está muy bien que eso se señale y eso entre en juicio y que el juicio muestre alegatos, está muy bien. Pero creo que no deberíamos perder de vista que la pelea aquí no debería ser el mercado solamente, aunque luego con la libre competencia se supone que los usuarios y usuarias nos beneficiamos, sino que también deberían tomarse en cuenta los derechos de las personas. ¿Quién le ha puesto el cascabel al gato? Porque, claro, hablamos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero alguien ha tenido que pinchar, ¿no? Yo creo que ahí yo creo mucho en la lógica norteamericana, ¿no? Realmente creen en que el mercado debe ser de libre competencia. Ellos realmente creen que el mercado es un mecanismo que debe generar equidad, lo que no es verdad. El mercado es un buen mecanismo para generar riqueza, pero para generar equidad no. Bueno, en la lógica y en la ideología norteamericana, el libre mercado debe ser
algo que se respete. Entonces yo creo sinceramente que hay una preocupación legal al respecto, o sea, no es tan... Es en Europa hablarían de derechos humanos. Como hablan en Estados Unidos, hablan de libre competencia. Es una lógica, ¿no? Entonces, me parece bien, o sea, me parece bien que suceda esto, es una muy buena señal. Es la primera vez que una empresa tecnológica pierde un juicio por temas de monopolio y hay muchas prácticas de las empresas tecnológicas que son monopólicas, entonces es una buena señal, pero creo que el debate está incompleto. Eliana, ¿en tu teléfono tienes Google? ¿Tú googleas? ¿Vives en el mundo Google? ¿O? Sí, pero también tengo DuckDuckGo. Ah, sí. Sí. A mí no me interesa, por ejemplo, que sepa una empresa todas las búsquedas que hago, por lo que fuese, ¿sí? Entonces, cuando no quiero que se concentre alguna información, lo busco en DuckDuckGo, que es fácil, se baja la aplicación y ya. Y trato además de no estar... ¿De dónde se la baja? Porque todo es Google, ¿no? O sea, no, dices DuckDuckGo o te bajas. Pones Duck es pato. ¿en qué aplicación? No, en la búsqueda, en el motor de búsqueda, y de ahí lo bajas. Ya está. Okay. Es fácil, o sea, hay otras empresas en realidad, porque es un poco difícil vivir como en el lado comunitario de Internet, digamos, ¿no? De comunidades que desarrollan software. Pero es posible vivir por lo menos con otras empresas. Por ejemplo, Mozilla, ¿no? Tiene también Firefox, ¿no? Tiene también posibilidades que no se relacionan con Google. O, por ejemplo, hay correos electrónicos. Yo tengo 3 correos electrónicos. Uno es de Google, otro es de la organización a la que pertenezco, que por supuesto no es Google, es Madix, el servicio que utilizamos. Y hay otra que tengo con unos amigos comunitarios en Italia, que es Autistici. Nadie lo conoce, son muy pocos usuarios, pero si tengo alguna cosa, sobre todo en temas de dinero, pero también de otras cosas que no quiero que se guarden en ningún servidor de nadie, utilizo ese correo. Entonces, es curiosear un poquito y encontramos opciones tecnológicas que nos permitan ser más variados, pero entiendo que Google da servicios muy buenos. O sea, Google Maps es inmejorable desde mi punto de vista, pero también tienes otras opciones de mapas libres. Entonces, un poco depende para qué quieres, puedes utilizar unos y otros. Esa creo que un poquito es la solución de parte de los usuarios, es ser más diversos en el uso tecnológico. Sí, por ejemplo, ahí no tiene memoria, es decir, que cuando te da las respuestas, el problema es que no sabe que estás en Bolivia. Y entonces te da es más amplio y te puede ayudar, te puede dificultar un poquito en la búsqueda. Pero si estás buscando, por ejemplo, en un país donde es ilegal el aborto y lo que quieres es buscar servicios de aborto o servicios de pastillas, creo yo usaría DuckDuckGo, por ejemplo, ¿no? Porque puede quedar un registro de tu búsqueda y puede eso en algún momento generarte un problema legal. Y finalmente estás ejerciendo un derecho autónomo sobre tu cuerpo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se pueden utilizar algunos otros servidores, otros motores de búsqueda, otros servicios que sean un poco más privados, más seguros. Cada vez que hablo con Eliana, salgo con una sensación de estar siendo muy observada. Desde el teléfono podemos ser muy observados, ¿no? Estamos siendo muy observados, pero no a nivel individual, es decir, es a nivel más grupal, es decir, no es a Claudia Benavente y el perfil, a no ser que alguien tenga un interés muy específico de targetearte, de buscarte a ti. En realidad es más como grupo, es decir, las mujeres entre 40 y 50 años en Bolivia que viven en estos estratos tienen estas debilidades. Esa es la forma en que perfilan en realidad. ¿Qué debilidades tienen? Por ejemplo, las mujeres entre probablemente 30 y 40 tienen un hueco insatisfecho con el peso o con la culpabilidad de dejar a los hijos en la casa. Y entonces, ¿cómo resuelve la publicidad eso? Es más o menos esa la forma en que se perfila. Lo mismo en política, ¿no? Los hombres de tanto, las mujeres de tanto a tanto votan por tales ideologías o tales valores. Entonces, ¿cómo se puede manipular esto?
Ese es más o menos la forma en que nos observan y la forma en que utilizan los datos para convencernos de que estamos haciendo elecciones, pero en realidad no son tan elecciones, sino son las cosas que están resolviendo los huecos emocionales, existenciales que tenemos. La publicidad ha hecho esto siempre, pero el problema es que cuando tienes computadoras en medio, lo puede hacer a unas enormes cantidades de datos en un tiempo muy, muy, muy acelerado, que eso excede la capacidad humana de entenderlo y de protegerse. Eso es un poco lo que sucede con los datos. Así que no es tanto a uno, sino como en grupo, conjunto. El perfil. Pero sí. De que estamos en una pecera, estamos en una pecera. Con un montón de otros ISPIs, pero estamos en una pecera. Sí, y nos creemos libres encima. Gracias. Eliana Quiroz, siempre un placer y esclarecedor charlar contigo.